Ya. Felei. Mari kompu peñi, mari kompu lamien. Chilcato paleluta chi encontran meu. Incheta gaurolitos piñan. Rumema ñamo buyin tamun kupan. Tamun kupa chilcato alma pudungun. Inchin. Soy pemañen mai. Soy kimnia inta mapudungun fasyantu. Weshulo tain ragun. Weshulo tain chilcatun. Feli, ka kupa mañum ta programa de pueblo indígena Piñelo. Ahí está de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Agradecer, ¿cierto? Que se haya generado este espacio para que podamos estar aprendiendo en conjunto un idioma, ¿cierto? El idioma del pueblo mapuche. Así que agradecido de que estén aquí y Comeaco con Payaimón, bienvenidos. Pues mañana comer chipapeta en Chilcatón. Que salga bien nuestro estudio, espero que podamos aprender, que terminado esto, ¿cierto? Sea mayor nuestro conocimiento respecto al idioma mapuche. Y Fei Muten, Aulepe. Entonces, Yitua Inta en Chilcatón. Comenzaremos nuestro estudio fallante hoy día. Entonces, con el humo, en primer lugar, Wiñoshil Katuain, volveremos a estudiar. Ya, entonces, recordemos un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya conocimos, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, a expresiones para referirnos a nuestra familia, ¿cierto? Nuestra ñuque, nuestro chao, lacu, cucu, chuchu, yeye, ¿cierto? A nuestra madre, padre, abuelo, ¿cierto? Que cada abuelo, abuela tiene su nombre particular. Ya aprendimos expresiones de ánimo también, ¿cierto? Para que no solo digan Kumelén, Kumelcalén, sino que también está Tremolén, Ayuclén, Huezalén, Huezalcalén, Felén, Felén, ¿ya? Son muchos y por ende depende de ustedes, ¿cierto? El que lo utilicen y el que lo estudien. Así que por eso es que aquí pueden ver, ¿cierto? Que este PowerPoint ustedes ya tienen acceso. Hay 3 videos que la idea es que puedan verlos en sus tiempos individuales para poder practicar y conocer nuevamente expresiones de ánimo, también nombres de familiares, y al lado derecho también hay un pequeño, son todos videos de 1 minuto, 2 minutos, muy cortitos para que puedan estudiar, y al lado derecho hay unos donde aparecen preguntas igual, y solicitudes para hablar en mapudungun. O sea, la idea es que, por ejemplo, las expresiones que hagan durante las clases, en el chat, y ojalá en su vida cotidiana, sean en mapudungun, ¿ya? O sea, que en vez de decir ok, digan felei, que en vez de decir más lento, más despacio, digan ñoshi, ñoshi, eh, que digan kakiñé para decir otra vez, si tienen una pregunta, ¿cierto? También que la puedan realizar en mapudungun, ¿ya? Y de esa forma, utilizando el idioma, es más posible, ¿cierto?, que estemos trabajando realmente por revitalizar el mapudungun. ¿Vale? Feimuten, Feula. Eso nomás por ahora. Feimuten es una forma de dejar de hablar ya en un momento. Y se utiliza bastante, o sea, uno termina su Nurcham, su conversación, y dice Feimuten. También puede decir Fentepun, ¿ya? Es como decir, eso nomás. Fele y Peña. Esta Ruka Kudao, la semana anterior, o sea, sí, la semana anterior. Alcanzamos a verla, ¿cierto? Pero no a hacerla. Así que la idea es que ahora, de partida, partamos recordando lo que vimos respecto a los primeros pronombres personales, ¿cierto? De las primeras personas en el sentido de singular, dual y plural, pero singular, o sea, no. Eh, todos son singulares, pero primera, segunda y tercera persona, ¿ya? O sea, inche, yo, eimi, tú, fei, él, ella o eso, ¿ya? Entonces, la terminación de inche es N. La terminación de eimi es imi. Y la terminación de fei es Y, ¿cierto? I. Entonces, por ejemplo, la idea es que puedan completar este cuadro, ¿ya?
Entonces, si dice inche, nien, ¿cómo sería eimi con el verbo nien? Vayan escribiéndolo en el chat. Nien significa tener, ¿ya? Entonces, nien es tengo, ¿ya? Tengo, yo tengo. Nieimi sería tú tienes, claro. Nieimi. Muy bien a la gente que está respondiendo. Nieimi. Felei. Tú tienes, ¿ya? ¿Y cómo sería él o ella tiene? Niei. Al tiro, Regina. Muy bien. Felei, niei, mae. Ya, continuemos entonces. Esta la vamos a hacer rapidito porque se nota que ya comprendieron. Luego tenemos el verbo tugun, que significa provenir. ¿Cómo dirían tugun en inche? O sea, yo provine o yo provengo. ¿Cómo dirían? Provengo. Tugun. Javiera Feipi, Benjamín Feipi, Regina Feipi. Eso dijeron, eso dijo Benjamín, eso dijo Regina Felei, Cometri Pai Mai. Recuerden que, claro, Andrea, por ejemplo, pone Inchetubun, está bien, ¿cierto? Excepto porque faltan los puntitos de la segunda U de Tubun. Ah, ya, se entiende, Andrea. Sí, podría ser la V justamente en ranguileo, así que se entendería. Pero de todas formas, decía que no es necesario poner el hinche. Mientras tengamos esa claridad, todo bien. ¿Cierto? Porque si dice tun y termina en n, ya sabemos que me refiero a hinche, a yo. Pele. Luego tenemos ya listo tu wimi, ¿cierto? Tú provienes. ¿Y cómo diría él o ella proviene? Él o ella proviene. Tu wi, felei, feipi, avi, feipi, ya, tu wi. Muy bien. Cometri pai. Pelei, Amulepe Feimu, nos queda el último, ¿ya? Tenemos Mlen, que significa estar o haber, ¿ya? Mlen, hay, ¿cierto? Pero con H, hay con H. Entonces, si digo Mlen, en hinché, ¿cómo sería? ¿Cómo sería yo estoy? Mlen, Felei, Mlen, tal cual, ¿cierto? Mlen. Eso recordando claramente de que los verbos en Mapudungun, el infinitivo es en la primera persona singular, o sea, en hinché, en N, ¿ya? Luego tenemos Eimi, Mule, tú estás, Muleimi, ¿ya? Muleimi, Felei, Come Tripai, Felei, Come Tripai con puche, salió bien, Come Tripai, ¿ya? Y el último ya está, ¿cierto? Escrito, Mulei, Felei, Peña, Mule. Bueno, aquí estaban... Ah, Felei. Come Tripai. Aquí estaba justamente ya la respuesta y es tal cual lo que le dijeron. Así que, muy bien. Felei. Nien, niaimi, niei. Tuun, tuwimi, tuwi. Mlen, mleimi, mlei. Pelei, peñi, amulepe. Ya, esos son los primeros tres. Recuerden que son 9, así que es importante igual que vayan investigando también, ¿ya? Nosotros igual les vamos a facilitar esos materiales. Entonces aquí, recordatorio simplemente de lo que ya vimos. Inche Piñén, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice Claudio Piñén, luego dice Sandra Piñeimi, y finalmente termina con Carlos Piñey. Me llamo Claudio, tú te llamas Sandra, él se llama Carlos, ¿ya? Entonces, como termina en N, ya sabemos que me refiero a yo, sin la necesidad de que esté el pronombre antepuesto. No es necesario que yo diga Inche Claudio Piñén, Amy Sandra Piñeimi, Fey Carlos Piñey. No es necesario, tampoco está mal, pero en sí ya que tenga la N, que tenga IMI, que tenga la I, me indica, ¿cierto?, a quién me estoy refiriendo. Entonces, no es necesario ponerlo. Fela y Peña. Esto, como saben, a modo de repaso, esto ya lo vimos, ¿cierto? Esto también. Aquí está la diferencia justamente entre algo que me pertenece a mí y algo que le pertenece a él o ella. ¿Ya? Lo complejo en este caso es que en este posesivo es que tienen la misma forma, son iguales, ¿cierto? Pero la diferencia va a ser contextual. O sea, ñi o tañi, ¿ya? Recuerden, tañi o ñi es lo mismo, ¿ya? Independiente. Tañi o ñi es lo mismo. Entonces aquí dice,
Tufa inche ni kutama. Este es mi bolso. Tufa inche ni kutama. Este es mi bolso. Y luego dice lo mismo, pero lo que cambia es el pronombre, y eso me va a dar el sentido de que ya no estoy hablando de mi bolso, sino que estoy hablando de su bolso. Tufa fei ni kutama. ¿Ya? Claro, tufa, esto, ¿cierto? Sobre todo si lo tengo aquí en la mano. Tufa. Tufa, muchumwe. Este celular. ¿Feliz? Entonces, si yo dijera simplemente tufa ni kutama, estoy diciendo, este es mi bolso. Pero cuando especifico y me refiero a un fei, tufa, fei, nikutama, ya se entiende que el bolso no es mío, sino que es de ese fei. Por ejemplo, yo podría decir tufa, Claudio, por ejemplo, tufa, Claudio, nikutama. O sea, este es el bolso de Claudio. Ya, por ejemplo, este Munchomwe. Ya este Munchomwe, yo si quiero decir que le pertenece a Claudio, sería tufa Munchomwe, o sea, tufa, perdón, Claudio ni Munchomwe. Tufa Claudio ni Munchomwe. ¿Ya? Claudio ni Munchomwe. ¿Ya? Y va, en el fondo, la forma en la que se entiende en el Mapudungún va del final al principio, para comprenderlo en castellano. O sea, Tufa Claudio ni Munchomwe sería el celular de Claudio. ¿Ya? Claudio ni Munchomwe, celular de Claudio. ¿Ya? Ley. Mulerampton, ¿hay preguntas en esto? Selelai, no es así. Ni el aire. Ni el aire. Ya. Ahí, ponga esa peña otra. Esa, bueno, ahí. En este caso nos queda más claro todavía, ¿cierto? Si digo Tañi, es mío, ¿cierto? Tañi, mío. Se va a entender que me refiero a algo mío. Por ejemplo, Tañi Ñuque, mi madre. Ahí dice el ejemplo, Tañi Lamien, mi hermana. Y luego vamos al medio, dice Tami, Tami. Termina en mi, ya no termina en ñi, mi. Recuerden que ese ta que va al principio puede ir o no ir, da lo mismo. Puede decir ñi, o puede decir mi, o puede decir fei ñi, y va a ser lo mismo que con el ta. ¿Ya? Entonces, volviendo, al medio dice tami, significa tuyo. Entonces, si yo digo tami shao, estoy diciendo tu padre. ¿Ya? Y por último dice tañi, que significa suyo, pero para eso, para que signifique suyo, tiene que haber un contexto que me diga, ah, es de él o es de ella, ¿cierto? Entonces por eso dice fei tañi ñuque, por ejemplo. Fei tañi ñuque es su mamá, su mamá. En vez de ese fei, puede decir Claudio, por ejemplo. Y yo diría Claudio tañi ñuque, ¿ya? Sería, la traba al principio, la madre de Claudio. Claudio tañi ñuque. Porque la traducción literal va a ser Claudio, su madre, ¿ya? Claudio, su madre. Pero para comprenderlo, ¿cierto? Es la madre de Claudio, ¿ya? La madre de Claudio. De todas formas, entonces, si yo digo Tañiñuque, el mismo ejemplo con madre, Tañiñuque, estoy hablando de mi madre. Y si digo Claudio Tañiñuque, estoy hablando de la madre de Claudio. Fei es él o ella, es el pronombre, ¿ya? Pronombre personal, tercera persona, singular. Él, ella, eso, ¿ya? Y lo que estamos viendo aquí son los posesivos, los posesivos. Entonces, esto refiere a relaciones de pertenencia que existen, ¿ya? Con un objeto, con una persona, con un animal, ¿ya? Tañi Trewa, mi perro. Tami Trewa, tu perro. Fei, o sea, él, Tañi Trewa,
su perro. ¿Ya? Su perro. De esa forma, entonces, es como se va entendiendo compuche. ¿Ya? Muleramtun, cam ñelaramtun. ¿Tienen preguntas o no tienen preguntas? Ñelay, ñelay. Feley, aquí tenemos ya algo que es muy importante, ¿cierto? Que es cómo nos podemos referir a nuestros difuntos, difuntas, ¿ya? A las personas que ya no están con nosotros. Y para hablar de esa persona, vamos a tener que agregar, luego de su nombre o luego de, luego más bien de la relación que tengo con esa persona, la palabra yem o em, ¿ya? Dependiendo del caso. En general va a ser em, pero en muchos lugares también siempre utilizan yem simplemente, ¿ya? Si queremos hablar de alguien que ya falleció, entonces utilizamos esa palabra. Por ejemplo, si yo hablo de Milaku, mi abuelo paterno, Milaku falleció. Entonces yo tendría que decir Tañi, mío, ¿cierto? Ahí está lo que vimos recién, Tañi, mío. Tañi Laku, em, ¿ya? Tañi Laku, em. Mi abuelo que ya no está o mi abuelo fallecido. Y esa es una forma muy respetuosa de referirnos a nuestros muertos, ¿ya? Así que se utiliza bastante. Se utiliza todo el rato y es la forma en la que se comprende, en el fondo, si estoy hablando de una persona que está, que ya no está, por ejemplo, que ya no está viva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice Weishafe Yem, ¿cierto, Peña? Que no alcanzo a leer abajo. Sí. Wifi, Weichafeyem, Ah, Calfuruni. Leí, Calfuruni. Kuifi, Weishafe, Yem, ¿ya? Hoy día vamos a aprender un poco de eso, ¿ya? Pero básicamente ahí dice como un luchador o guerrero, en este caso, antiguo, que ya no está, ¿ya? Y como es Weichafe, Kuifi Weichafe, y termina en la letra E, luego en vez de decir em, decimos yem, para que no se junten las dos letras E, que eso en castellano se llama cacofonía, ¿ya? Pero básicamente es que no suene feo, ¿cierto? Cuando se juntan las dos letras. Y va a pasar bastante en el Mapudungun que cuando se juntan dos vocales iguales, se agrega, ¿cierto? O se, tanto en la pronunciación como en el escrito, una Y, ¿cierto? Para separar esas dos letras, ¿ya? Y que se, en el fondo se entienda y se facilite la comprensión de la persona que escucha. Entonces, por ejemplo, aquí al medio dice, Tañi Cucu em María Piñé fui. Y luego el segundo ejemplo dice, Tañi Yeye Yem Juan Piñé fui. Y entonces Cucu solo es em, y en el caso de Cheche, que es abuelo, ¿cierto? Por el lado materno, dice Yem porque Yeye termina en E. Lo mismo sería si mi madre estuviese muerta, yo diría Tañiñuque Yem. Tañiñuque Yem, ¿ya? Porque ñuque termina en E. Bueno, y lo último es que, si se fijan, ahí dice Piñefui. Y eso simplemente por ahora entendámoslo como algo que se refiere al pasado, ya alguien que en el pasado era llamado de esa forma. O sea, le decían o se llamaba María, se llamaba Juan. Eso dice. ¿Feley? Mulele Ramtun, Ramtun Malmenten. Si tienen preguntas, pregunten nomás. Uy, Muley. Ngelay. Ñele Come. Ramtun, Azufimon. Coma Azufimon, Peña. Feley. Comedungu. Todos Démosle. entendieron, así que muy buen asunto. Comedungu. Buen asunto. Feley. Kimel Tufe, se dice profesor. Sí, justo lo vamos a ver hoy día, así que. Claro, Ñochi, bacán. ñochi. Claro. Y Piñefui preguntan respecto al pasado, claro, el fu le da ese sentido de pasado.
¿cierto? Porque si dijera Claudio Piñey, él se llama Claudio. Pero si hubiera dicho Claudio Piñefuy, es como él se llamaba Claudio, ¿ya? Se llamaba Claudio, ¿ya? Por ahora entendámoslo de esa forma. Y en este caso se utiliza para las personas que ya no están porque se solían llamar de esa forma en el fondo. Ya, continuemos. Entonces aquí dice, en Mapudungún existen palabras distintas. Espérame, se me perdió. Ahí está. El PPT no lo veía. Ya. Dice aquí, Mapudungún Maita Tutelo. El Mapudungún es bacán, dice. ¿Ya? Y que existen palabras distintas para llamar a los abuelitos maternos y paternos. ¿Ya? Esto ya lo aprendimos, ¿cierto? Ya supimos que para decir abuelo paterno digo laku, y que mi laku me va a decir a mí laku para decir nieto, ¿cierto? Por el lado paterno. Luego tengo a mi cucu, a mi abuela paterna, a mi yeye o shefki, y luego tengo a mi chucho, ¿cierto? Estas son las 4 formas de nombrar a mis abuelos. Y si yo tuviera la suerte de tenerlos vivos, ¿cierto? A todos, a los 4, ellos me podrían llamar de forma recíproca, del mismo modo, ¿ya? Eso también lo aprendimos. O sea, mi chuchu, mi abuela materna, me va a llamar a mí, que soy su nieto, del lado materno, chuchu también, ¿ya? Eso lo vamos a practicar ahora, así que espero que lo tengan claro, ¿ya? Ahí, si pueden responder a la pregunta de aquí, dice, Sheu tuwita mi yeye, ¿de dónde proviene tu yeye? Sheu tuwita mi yeye. ¿Cómo responderían a eso? Sheu tuwita mi yeye. Piensen en su yeye. Sheu tuwita mi yeye, Claudio. Kim Lan, Ah, feliz. Kim Laughing, no lo conocí. Ah, feliz. Luego, antinao feipi ni yeye arica tuwi. Feliz. Andrea feipi fei tuwi mi chiloé. La mía Andrea, si quiere referirse a fei, el verbo tiene que terminar en Y, ¿cierto? Lo arregló después, Ah, feliz. se Fei rectificó tuwi al tiro. chiloé. Claro, el tío. Ya, bacán. Entonces, por ejemplo, Tañicheche, Copiapó, Meutuwi. Y Gastón dice Tañi Cheu, que yo creo que se refería a Cheche, Tañi Cheche ¿Eh? Raúl, no el Yehue Tuwi. Ah, feliz. Gabriela dice Ñi Cheche Santiago Tuwi. Feliz. Feliz. Por ejemplo, claro, y en mi caso yo debía haber dicho Tañicheche Yem. ¿Ya? Tañicheche Yem, Copiapó, Meutuwi. ¿Ya? Mi abuelo fallecido, ¿cierto? Provenía de Copiapó. ¿Feliz? Ámule, Pepe. Ya. Ahora vamos a hacer una actividad en donde vamos a ejercitar todo esto. Así que aquí va a ser un poco más fácil quizá dialogar con ustedes, porque van a tener que simplemente escribir la alternativa que ustedes consideran correcta, ¿cierto? Aquí dice arriba, aucanto ain, jugaremos, ¿ya? Jugaremos. Entonces, la pregunta es, Inei piñei vart tañilaku. Inei piñei vart tañilaku. Rubio Ortiz. No, mentira. Ya. ¿Alguien me puede explicar primero la pregunta para que todos la comprendamos? Si alguien puede decir qué significa Inei Piñei Bart Tañilaku. Si ya comprendemos la pregunta, va a ser mucho más fácil responder. ¿Cómo se llama el abuelo de Bart? ¿Ya? ¿Cómo se llama el abuelo de Bart? ¿Y cuál abuelo? El abuelo paterno. Ya, Pelei. Pelei, Feimu, Inei Piñei Bart Tañilaku. La alternativa A dice, Inche Tañilaku Abraham Piñei. Bart Tañilaku Abraham Piñén. Y luego dice la C, Bart Tañilaku Abraham Piñey. ¿Cuál será?
Felei. Varios dicen la C. ¿Y por qué piensan que es la C? C. Peñigao. Ya, ¿Qué piensan que es Felei. la Ya C? se entendió el juego en lo bueno. Genial. Mike, Metri Pipe, ¿no? ¿O no? No sé. Sí. Porque finaliza en Aquí, Y, dice Andrea. Felei. May. Ya, Mike. Primero Antón en TMP. Huele Pepe. Mm, Feli. Claro. Y ahí habla de Bart y no de yo. Entonces, justamente, o sea, dice Bart Tañi Laku. O sea, el Laku, el abuelo paterno de Bart. Y claro, el verbo termina en Y, tal como dice Benjamín. ¿Ya? Entonces, claro, la otra alternativa, la B, y alguien la puso igual, era como distractora, ¿cierto? Porque dice Bartan y Laku a Abraham Piñén. O sea, como yo me llamo Abraham y no tiene correlación con que estoy hablando de su abuelo, ¿cierto? Bartan y Laku, o sea, el abuelo paterno de Bart, Abraham Piñey. Se llama Abraham. Él, ¿cierto? Él. Por eso termina en Y, porque es un fei. Ya. Feula Maipeñ. Ah, bueno, Regina Nian Kiña Ramtun fei. Ya. Ramtuñe, pregunte nomás, pues. Disculpe, voy a preguntar así por audio, más fácil. Pelei. Yo tengo súper claro que la relación entre el nieto y el abuelo se llama de cierta forma, ¿Ya? pero mi duda es que si es el mismo nombre, si es nieto o nieta, porque como se refiere a la relación, no debería importar el género, ¿no? Claro, no, no importa el género. Ya, súper, gracias. Justo ahora vamos a ver unos ejemplos de eso también, donde va a quedar más claro cómo diferenciar el género para referirnos a esa misma relación, ¿ya? Que va a ser incorporando la palabra, más adelante lo vamos a ver, pero ahí para que espere atentamente. Que es incorporando en el fondo si es hombre o mujer, ¿ya? Pero sí, muy May, buena la pregunta, la acotación. Feley. Entonces aquí dice Inei Piñei Bart Tañishushu, ¿ya? Ya comprendimos lo que dice aquí, ¿cierto? Ya es prácticamente lo mismo que antes, pero ahora se refiere a la chuchu, ¿cierto? Inei Piñei Bart Tañishushu. Así que solo quiero alternativas aquí, porque dice Bart Tañishushu Mona Piñei, Bart Tañishushu Jacqueline Piñei, Bart Tañishushu Jacqueline Piñén, ¿ya? ¿Qué dice la gente? Shempita Puché Peñi. Con Fei Pi V. V. Con FLI. Reipif. May. Con Fei Pi. LI. Nada como tripa, ¿cierto? ¿Por qué va a ser la B? Bueno, lo explicamos igual recién, ¿cierto? Bartan y Shushu Jacqueline Piñey, ¿cierto? Porque estamos diciendo la abuela del lado materno de Bart se llama Jacqueline y termina en Y, claro. Sí. Pele y Peñi, ámole, pegañelo. Inei Piñei Marsh Tañi Liushu. Liushu. Esta es una palabra que no habíamos visto. Liushu es bebé, guaguita. Inei Piñei Marsh Tañi Liushu. Marsh Tañi Liushu Maggie Piñei. Marsh Tañi Liushu Lisa Piñei. Marsh Tañi Liushu. ¿Se me alcanza a ver? Maggie Piñén. Ah, ah. Leí con Feipi A. Marsh Tañi Liushu Maggie Piñey. Piñey, ¿ya? ¿Y cómo pronuncian Liushu, cierto? Pronunciando muy bien ambas L, separaditas. Liu, Liushu. ¿Se leí? ¿Cómo es tripa Peñi? Vamos, LP. Felei, Marsh, Tañi Liushu, Maggie Piñey. Felei.
Ya, aquí está un poco respondiendo a la pregunta que había hecho Regina, justamente. Inei, piñei, mona, tañi, wentru, cucu. ¿Ya? Aquí hay una forma en la que se puede, claro, diferenciar el género explicitándolo, o sea, diciendo que se refiere a un wentru. ¿Ya? Inei, piñei, mona, tañi, wentru, cucu. ¿Ya? Y claro, contextualmente sabemos que no estamos preguntando por cómo se llama la abuela mm, paterna de Mona, ¿cierto? Sino que por el contrario, su vínculo, en este caso, con su nieto. Entonces dice, Mona tañi wentru cucu Abraham Piñey, Mona tañi wentru cucu Bart Piñén y Mona tañi wentru cucu Bart Piñey. Y aquí pueden ver un ejemplo muy claro, ¿cierto?, de la relación recíproca que existe, de la que les contaba y que al principio es difícil de comprender, pero aquí está claro, de una cucu, ¿cierto?, con su nieto, Pelei. Y todos lo respondieron muy bien, así que amulepe. Mai, cometri mona tañi wentru cucu, Bart Piñey. ¿Ya? Él se llama Bart. ¿Quién? Mona, ¿cierto? Su nieto hombre. ¿Ya? O sea, el nieto hombre de Mona se llama Bart. Pelei. Feliz. Pero disculpa, ahora no estamos hablando de la relación, porque nos estamos refiriendo al nieto hombre. Pero dice cucu. Y Ah, cucu es el nombre del es la vínculo. relación con el nieto hombre. Es que, claro, porque es su nieto en particular del lado paterno. Porque podría, en vez de decir cucu, podría decir chuchu, podría decir lacu o podría decir cheche. Entonces, como son 4 nombres distintos, son 4 tipos de relaciones. Una es abuela por el lado materno, que es chuchu, abuelo por el lado materno, que es cheche, abuela por el lado paterno, que en este caso es cucu, y abuelo por el lado paterno, que es lacu. Entonces, ese es el nombre de la relación, ¿me entiendes? Y ahora solo que el tema de que le haya agregado wentru cucu, en el fondo, en este caso en particular, sirve para diferenciar a Bart de Lisa o de Maggie. Porque en el fondo, Bart, Lisa y Maggie son cucu de Mona. ¿Peleí también? Peleí, ya. Hay una pregunta si se usa Chevsky y sí, Sí, depende del territorio. Yo no sé muy bien dónde se usa Chevsky y dónde se usa Cheche, que son las dos formas de denominar abuelo materno. Pero sí, los dos se usan, Chevsky y Cheche, claro. para abuelo materno. Sí, sí, ambos se usan. Yo solo como que me acostumbré a decir cheche, porque es más fácil igual, cheche, chucho, ¿cierto? Pero no se queden en eso porque ambos se utilizan. ¿Ya? Feliz. Ámule, Pepeñi. Ya. Ley. Mari Mari Compu Peñi, Flamien, Puchil Catufe Mulelo Tufachi Kimel Tuon. Fuila Wezungu Kimain. Ahora vamos a aprender eh, otros asuntos, cierto, nueva materia, para ir aprendiendo más, que es la idea. Ya, y ahora un poco para complementar lo que hemos ido aprendiendo, hoy día vamos a ver vamos a responder, mejor dicho, una pregunta, que es Chumkeimi, que es la pregunta que se realiza cuando queremos saber ¿a qué te dedicas? ¿Ya? Literalmente Chumkeimi sería como ¿a qué te dedicas o qué haces? ¿Ya? Y vamos a ver un poco de dónde surge esta pregunta primero para después ya poder responder. Bueno, primero tal vez hacer un poco una introducción sobre algunos verbos que tenemos acá. ¿Ya? Aquí tenemos algunos verbos que son bien útiles y que nos sirven harto para ir practicando. Tenemos, por ejemplo, el verbo chilcatún, que es estudiar, kuzaun, que es trabajar, y el verbo amun, amun,
con U normal, amun, que es ir, ¿ya? Si se fijan, estos verbos están en infinitivo, o sea, estudiar, trabajar, ir, son verbos que no están conjugados, ¿ya? Y eso tiene una explicación que es cuando los verbos terminan en N, o sea, están conjugados en inche, refieren tanto eh, a la acción estudié, ya por ejemplo en Chilcatún sería tanto estudié, pero también el infinitivo estudiar. Lo mismo que usa UN, sería tanto trabajé en pasado como trabajar, ¿ya? El infinitivo. Y amun sería fui en pasado o ir. Ya tiene esos dos significados cuando están conjugados en inche, ¿ya? Y no tienen ninguna partícula, y están conjugados en inche, es tanto el infinitivo como el verbo conjugado en inche y en pasado. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, o sea, son los mismos verbos, pero conjugados, ¿ya? Esto no lo hemos comentado al principio, pero la conjugación que vimos, que hemos trabajado hasta ahora, que es esta conjugación con yo, tú o él, en general, esta conjugación habla de verbos que ya realicé, ¿ya? A excepción de algunos verbos como el verbo llamarse, tener, estar, a excepción de ese tipo de verbos, los otros verbos serían acciones que estarían en pasado, si es que la estoy conjugando con estos pronombres que hemos trabajado hasta ahora. O sea, el pronombre inche, el pronombre eimi, que habla de tú o usted, el pronombre de fei, que es él o ella, ¿ya? Entonces, aquí cuando conjugamos estos verbos, si yo digo inche chilcatún, yo refiero a yo estudié, ¿ya? Es una acción que ya realicé en el pasado. Yo estudié. Fei kusawi sería, como termina en Y, sería él o ella trabajó, ¿ya? También una acción en pasado. Y lo mismo con eimi amuin, ya que sería tú fuiste, también en pasado, ¿ya? Entonces, esto es importante entender que la conjugación que hemos revisado hasta ahora habla generalmente de acciones en pasado, a excepción de algunos verbos como los que hemos nombrado, como piñen, nien, tuwen o mulen, que son los verbos que hemos trabajado al principio. Hay algunas excepciones, pero en general, cuando conjugamos con estas terminaciones, estamos hablando de acciones que ya realizamos. ¿Ya? Bueno, aquí hay una pregunta, dice Chunichi Pinikei, yo estoy estudiando, y ahí eso es más o menos lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Hay que entender que algunos tiempos verbales, para hablar de esos tiempos, tenemos que usar ciertas partículas. Entonces, como vamos un poco en orden, vamos a ir viendo algunas partículas al principio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice Amun Tañikusao Meo, que es yo fui a mi trabajo. Entonces, como está en Amun, refiere a una acción que realicé en el pasado. O sea, yo fui a mi trabajo, lo hice en el pasado. Amun Tañikusao Meo. Y refiriéndose que Tañikusao Meo es a mi trabajo. ¿Ya? Amun Tañikusao Meo, fui a mi trabajo. Lo hice una vez en el pasado. ¿Ya? Y bueno, esta conjugación ya la hemos visto, ¿cierto? Siempre hay que entender que cuando uso esta conjugación simple que de inche, eimi, fei, siempre se coloca la conjugación después de la raíz del verbo. Ya esto es como lo inicial, un poco en la gramática mapuche, que igual tiene harto contenido, y esto es como lo inicial. ¿Ya? Entender que la raíz del verbo
es lo que está antes de la N, ¿ya? En el caso de los verbos conjugados en N. Nosotros eh, le enviamos una guía, ¿cierto? Una guía que está en la carpeta, donde hay varios verbos. Y en esa guía van a ver que todos los verbos terminan en N, porque refieren a infinitivos, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, amun sería ir. Pero también como está con terminación en N, se va a entender que yo digo también yo fui. Entonces amun sería tanto yo fui como ir, ¿ya? Y la raíz del verbo sería lo que está antes de la N. Y ahí la conjugación siempre va después de la raíz del verbo. Pero hay una excepción para esto, que hay ciertos verbos que ustedes se van a fijar, por ejemplo, en la guía, que terminan en "n", ¿cierto? Con la "u" y la "n". Y en este caso, también vimos, por ejemplo, el verbo to win, ¿cierto? En estos casos, la raíz del verbo sería antes de la "u", ¿ya? Entonces, en este caso, kusawen sería, que es el verbo trabajar, o también se entendería como yo trabajé. La raíz del verbo sería kusao, ¿ya? Antes de la "u". Entonces, la "un", si yo, por ejemplo, quiero conjugar kusawen, por ejemplo, le quiero decir al Peñigabo, tú trabajaste, yo le diría kusawimi, ¿cierto? Le quitaría la "u" y solo pondría la "imi", que si el Peñigabo lo puede escribir. Y en ese caso yo diría, tú trabajaste, en pasado. ¿Ya? Bueno, este es como el primer tiempo verbal que uno aprende, pero obviamente hay muchos tiempos verbales, ¿ya? Este sería como el pasado. Son acciones que ya realicé. Pero lo que vamos a ver hoy día es la partícula que es una partícula bien útil cuando queremos hablar de acciones que realizo con habitualidad. O sea, son acciones que yo realizo constantemente y que las voy a seguir realizando en el futuro. Entonces, que sería, por ejemplo, acá tenemos amunta y kusado meo, que ya vimos que era fui a mi trabajo, ¿cierto? Lo hice una vez en el pasado. Pero si yo le agrego la partícula que y digo amuken tañi kusado meo, yo estaría diciendo voy a mi trabajo. Lo hago con habitualidad. Es algo que realizo, puede ser diariamente o varias veces a la semana, pero son acciones que realizo constantemente y que las voy a seguir realizando. Entonces, aquí podemos trabajar como acciones que yo realizo todos los días. Le puedo agregar este que para indicar que son cosas que realizo con habitualidad. Importante entender que este que siempre va a ir entre la raíz del verbo y la conjugación. Por eso es importante identificar o aprender a identificar cuál es la raíz del verbo, porque esto nos va a permitir ya más adelante, es como la base para todo lo que vamos a aprender después. ¿Ya? Y señor Chiñochi también. Sí. Pero, claro, lo que hay que entender acá es que la raíz del verbo es lo que está antes de la N, ¿cierto? Y esta partícula que es la de habitualidad, va a ir siempre entre la raíz del verbo y la conjugación. O sea, tenemos el verbo amun, que si le agrego el que, sería amuken. Ya va entre la raíz del verbo y la conjugación. Y siempre va en ese orden. Y en este caso, con amuken, yo estaría diciendo yo voy o también suelo ir. Es algo que realizo con habitualidad. Y también dice que ahí lo podemos retroceder, ¿ya? Entonces, claro,
Si yo digo amukenta y kusao meo, estoy diciendo yo voy a mi trabajo, ¿cierto? Lo hago con habitualidad. O yo suelo ir a mi trabajo, también se puede traducir, ¿ya? ¿Pele? Ya, entonces, esta partícula es bien, bien útil, porque nos permite hablar de cosas que realizo habitualmente. Y ahí son, uno siempre, como tiene una rutina generalmente, siempre hay cosas que uno realiza diariamente. ¿Ya? Bueno, y lo último de comentar de esto, de esta partícula, que por ejemplo tenemos el caso de kusaun, que es el ejemplo que mostrábamos al principio, ya que era yo trabajé, o el verbo trabajar. Y en este caso, como les contaba, la cuando se conjuga o se le pone otra partícula, va a desaparecer en estos verbos. Entonces, aquí no va a ser kusau que por ejemplo, sino que sería kusau ken, ¿ya? Desaparece la que estaba puesta en el ejemplo anterior. Entonces, esto también es importante que ustedes lo entiendan, lo comprendan, porque esto es un poco la base para todo lo que viene después, ¿ya? Identificar cuál es la raíz del verbo y cuál es la conjugación y dónde van a ir las partículas, porque las partículas tienen un orden, ¿ya? Siempre van a tener un orden, y eso es importante, eso es un poco podríamos decir la gramática, que las partículas van a tener un orden y un lugar donde se colocan. Entonces yo no podría decir, por ejemplo, kusaon ken, por ejemplo, o no podría decir amun ken, ya no estaría bien dicho, sino que hay que decir amu ken o kusau ken, ya, amu ken, kusau ken. Entonces acá tenemos algunas acciones que uno puede, o sea, uno que generalmente realiza. Tenemos kusau ken, que sería yo trabajo, ¿ya? Lo hago con habitualidad. Chilkatu ken, yo estudio, también es algo que realizo con habitualidad. O aukantu ken, que aukantun es jugar, ¿ya? También se entiende a veces como hacer deporte. Entonces, aukantu ken sería yo juego, ¿cierto? Hago deporte, lo hago con habitualidad. ¿Fele? Claro, y aquí preguntan, por ejemplo, ¿esto se puede conjugar con otras pronombres? Por ejemplo, yo le podría decir al Peñi Gabo kusao keimi, ¿cierto? O sea, termina en imi. Si yo digo kusao keimi, estaría diciendo tú trabajas, ¿cierto? Tú lo haces con habitualidad. O chilkatu keimi también. Y ahí estaría diciendo tú estudias, ¿cierto? Lo haces con habitualidad. O si yo, por ejemplo, les estoy contando a ustedes del Peñi Gabo, estoy hablando de él como tercera persona, yo podría decir Fei Aucantu Kei, ¿cierto? Y termina en Y. Y ahí estaría diciendo, él juega, ¿ya? Él hace deporte, Oye. por ejemplo. Le hago un ejemplo nomás. Porque... Chale. Ya, bueno, esto es como, ya esto es como la introducción un poco a la gramática. Igual algo tal vez un poco más denso, que también requiere cierto estudio porque, claro, ya esta es como la base, pero ya de aquí hay un montón de partículas. Por ejemplo, el Peñi preguntaba cómo se dice estoy trabajando, y para eso hay otra forma que sería, por ejemplo, kusau kulen, ¿ya? Y ahí estaría diciendo estoy trabajando. Entonces, claro, aquí uno puede usar un montón de partículas para precisar lo que uno quiere decir. Si quiere hablar de futuro, de pasado, de habitualidad, de lo que estoy haciendo, del presente, etcétera, ¿ya?
Entonces esta es como la base, y de ahí ya vamos a ir conociendo algunas otras partículas. Ya, bueno, esto le quería contar, no sé si hay preguntas. Si no, vamos con lo siguiente. El Iron Tool. Ya. Bueno, entonces, volviendo un poco a la pregunta, Chunkeimi, para quien, bueno, Chunkeimi viene de Chumun, que se lo voy a anotar en el chat, que es el verbo hacer, pero que generalmente se usa con preguntas, ¿ya? Entonces, Chunkeimi sería, como ya lo hemos visto, ¿qué haces? ¿Ya? ¿Qué haces con habitualidad? Y ahí esto es lo que vamos a ir practicando un poco más adelante. Pero esta pregunta se puede responder de otra forma, ¿ya? Y esto es lo que queríamos llegar un poco para que ustedes lo vayan practicando. Que para hablar de lo que me dedico o de lo que hago constantemente, o sea, si me dedico a un cierto oficio o profesión o realizo una actividad constantemente, una labor, hay otra forma de responder a esto, que es mediante la partícula fe, que es la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá hay una palabra que dice palife tainche, ¿ya? Y palife, ¿alguien sabe lo que es palife? Porque aquí dice tainche, o sea, el tainche es yo soy. Claro, palife sería un jugador de palín. Y ahí el palín es podríamos decir que es no sé si deporte nombrarlo, pero es una actividad física que se hace dentro del territorio mapuche, que es como un juego, o sea, no es un juego porque tiene un contexto más de reunión, generalmente. Aquí dicen hockey, se parece, pero no es hockey. No se juega sobre tierra, ¿ya? Generalmente. Y claro, tiene un contexto de reunión, el palín, en donde dos comunidades generalmente se invitan, ¿ya? O sea, una comunidad invita a otra a jugar palín. Y tiene todo un protocolo y tiene todo un sentido. Se dice que antiguamente, em, por ejemplo, se habían disputas entre comunidades. Una forma de resolver esa disputa era mediante un palín, por ejemplo. Entonces tiene todo un contexto más complejo que ser solo un deporte, al final. Bueno, pero volviendo, palife sería el jugador de palín, el que juega palín. Ya. ¿Y por qué es el que juega palín? ¿Ya? Es lo que vamos a ver ahora. Porque tiene la partícula fe, ¿ya? Que la partícula fe nos indica a lo que se dedica una persona. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo chilcatún. Chilcatún, que ya lo hemos visto, es estudiar. Y si yo a este verbo le coloco la fe, o sea, el fe, la partícula, quedaría como chilcatufe. Y eso sería estudiante, ¿ya? O sea, de chilcatún, que es estudiar, a chilcatufe pasa a estudiante, ¿ya? La traducción literal de fe es el que. Entonces, literalmente, chilcatufe es el que estudie, ¿ya? Palife es el que juega palín, ¿ya? Pero como lo traducimos al español, ¿cierto? Queda como estudiante, ¿ya? O queda como jugador de palín, ¿ya? Y esta es bien útil esta partícula, y lo vamos a ver harto, ¿cierto? Para quienes han visto palabras en Mapuzungún, esta siempre sale, esta partícula. Por ejemplo, teníamos la palabra weichafe,
que la vimos hace poco, que es guerrero. Ya, pero no es literalmente guerrero, sino que es el que guerrea, el que lucha. Pero se va a traducir como guerrero. Tenemos, por ejemplo, acá la imagen de Huichafe Zomó, que sería mujeres guerreras. ¿Ya? Que aquí tenemos a Nicolasa y Berta Quintremán, dice Huichafe Pehuenche, o sea que son guerreras pehuenche. Peñi, ¿Sí? sí, yo he escuchado que esa palabra igual es una palabra bastante nueva, por así decirlo, huichafe, porque antiguamente se le llamaba cona a los guerreros. La verdad es que no sé si es tan reciente, pero yo creo que, claro, también está la palabra cona, como dice usted, que tiene varios sentidos. Es tanto como guerrero, pero también es como joven, ¿ya? También se entiende Claro. cona como alguien joven. Y como compañero igual de, por ejemplo, en el palín, que uno tiene su cona, que es como el contrincante, pero también es... Pero ahí es con, Ah, sí. disculpen, pensé Creo que que, era cona. no sé, no, es con ahí. Ya, Felipe. Sí, o Pelei. sea, Kona, claro, también otra forma de decir como hablar de guerrero, pero Kona tiene harto sentido. También acá, como dice la mía Regina, Ay, también son los que ponen, están como a cargo de ciertas funciones en el Guillatún, en lo de Lugun. en el Olugún. Tienen un sentido mucho más amplio que Weichaf. Sí, de hecho creo que significa como algo así como el que ayuda, cona, como el... Mm, Y por no, eso también se le llamaba como a los guerreros porque eran como que estaban dispuestos a ayudar en la guerra, digamos, de uno. claro, tienen como el sentido de asistente o... Pero al final es como gente que tiene ciertos roles como en ciertas ocasiones. ¿Ya? Pero claro, Kona tiene un sentido mucho más amplio. Weichafe es, ya hablamos más de guerrero, en específicamente como guerrero. Ser tú. Tal vez, claro, es como algo que igual, o sea, yo no podría decir que antiguamente no se usaba, pero actualmente se utiliza harto, ¿ya? De hecho, yo creo que ha Bueno, desplazado la palabra Kona y hoy día se dice más que nada Weichafe. bueno, Ya, ser tú. entonces, bueno, volviendo, entonces, lo importante acá es que nos quedemos que fe nos va a servir para hablar de esto, como de un oficio, profesión o algo que caracteriza a una persona porque realiza una determinada labor. ¿Ya? Y esto es importante porque está bien presente en el idioma, como vamos a ver a continuación. Entonces, el fe, tiene una palabra chistosa, esta fe, esta partícula fe, está presente sobre todo en los oficios mapuche o en algunos trabajos y también nos va a servir harto para nombrar algunos oficios. Entonces aquí tenemos algunos, tenemos por ejemplo quetrafe, ¿ya? Que quetrafe viene de quetrán. Quetrán es labrar la tierra, ¿ya? Trabajar la tierra, labrar la tierra, quetrán. Y el quetrafe sería el labrador o labradora, ¿ya? Importante acá entender que esta partícula no tiene distinción de género, ya habla tanto de oficios para hombres como para mujeres. Tenemos, por ejemplo, que yo creo que esto lo han escuchado, tenemos el rutrafe o la rutrafe, ¿ya? O rutrafe, que es una orfebre, ¿cierto? Rutrafe, que viene de rutrán. El rutrán es la platería mapuche y rutrafe sería el que hace platería, ¿cierto? Mapuche. Sería el orfebre, hombre o mujer. Tenemos, por ejemplo, chalhuafe, que viene de chalhuán. Chalhuán es pescar. Y chalhuafe sería pescador o pescadora, ¿ya? Tenemos también acá abajo una que también es bastante utilizada, que es principalmente
realizado por mujeres, que es la Ngurecafe. Ngurecafe es la tejedora o tejedora, ya que viene de Ngurecan, que es tejer, Ngurecan. Ngurecafe sería tejedor o tejedora, ya la que hace los Rariwe, Railonco, Macún. Tenemos también el o la Wizufe, que sería el alfarero o alfarera, ya el que trabaja la greda, el Wizun. Y por último tenemos el Sunguma Chife, ya que no tiene traducción al español, pero es el que interpreta al machi cuando entra en Queen, ¿ya? Y como también hay un rol, hay una persona que se dedica a eso, también se considera como una especie de oficio, o una persona se dedica a hacer eso. Entonces por eso se usa con la partícula fe, y se le dice Sunguma Chife, el que interpreta al machi, ya cuando hay ceremonia. Feli, ¿ya? Entonces, claro, fe nos sirve para nombrar oficios o profesiones o labores que se realizan dentro de las comunidades también. Y acá tenemos algunos oficios más recientes, como más contemporáneos algunos, que se han ido creando en la actualidad como para ir nombrando ciertas labores que se realizan hoy en día. Por ejemplo, Amel Cantufe, que sería el actor o la actriz, ¿ya? Como un neologismo, es una palabra creada, pero que nos puede servir para nombrar como un actor o actriz. Az Cantufe, que sería un artista, ¿cierto? Tenemos el Rakife, que viene de Rakin, que es contar, ¿ya? Contar es Rakin. Y Rakife sería contador o contadora, ¿cierto? Es como el que cuenta, pero refiere a eso, ¿ya? Contador o contadora. Tenemos también el Rucafe, que es es un oficio antiguo igual, pero que hoy en día también se puede utilizar, que viene de Rucán. Rucán es hacer casas. Ya antiguamente había personas que se dedicaban a hacer casas, que también era una labor colectiva, ¿cierto? O sea, o parte importante de la comunidad iba a ayudar a hacer casas, Rucafe. Pero habían ciertas personas que se encargaban sobre todo de dirigir eso, que eran los Rucafe. Y es un constructor de casa. Hoy en día se puede entender como un albañil, ¿cierto? Como alguien que trabaja también en la construcción, ¿ya? Si lo podemos adaptar. Tenemos también Entuforofe, que viene de Entuforón, ya que es sacar dientes. Entonces Entuforofe sería el que saca dientes, el dentista, ¿ya? El dentista como de esa labor. Que Trafe, lo vimos recién, sería labrador o labradora. También tenemos el Inaram Tufe, que sería como un investigador o investigadora. Tenemos Acentufe, que es fotógrafo o fotógrafa. Ampife, que es médica. Un Tramchefe, que es la persona como encargada como de conversarle a la gente. Eso es como literalmente un Tramchefe. Un Tramchefe, pero sería un expositor o expositora. Y acá también tenemos una labor que es más tradicional tal vez, pero que hoy en día también se utiliza harto, que es el Ilcantufe, que viene de Ilcantún, ¿cierto? Que es cantar. Eh, Cantar igual tiene un sentido bien importante dentro de la cultura mapuche, porque también hay generalmente antiguamente, o sea, hoy en día todavía se hace, que cuando se canta en Mapudungun es como una improvisación, ¿ya?
en donde se improvisa un canto y habían personas que se dedicaban también a eso, ser el cantuf, que es un cantante y que hoy en día también se puede llevar como a otros tipos de canto, ¿ya? Hay algunos que se resisten un poco a decirle a los músicos, por ejemplo, o cantantes contemporáneos, el cantuf, pero eso ya es decisión de cada uno ahí. Cómo nombrarlos. Y por último tenemos Sachef, que es un enfermero o enfermera. Y entonces aquí tenemos varias oficios o profesiones. Y ahí después les vamos a preguntar a qué se dedican ustedes. Pero para responder como a qué se dedican ustedes, tenemos que integrar otra cosa, ¿ya? Entonces ya tenemos algunos oficios que podemos nombrar. Pero si yo quiero decir que yo soy, por ejemplo, labrador, tengo que agregarle algo, porque Trafe era solamente labrador o labradora. Pero si yo quiero decir yo soy labrador, tengo que agregarle la partícula ñe o ñen. Entonces, cuando yo le agrego esta partícula, el ñen, aquí yo estaría diciendo, che que Trafe ñen, yo soy labrador, ¿ya? Porque ñen es el verbo ser, ya es la partícula para decir ser, pero en un sentido de lo que soy, como lo que soy, ¿ya? O sea, soy, aquí hay un ejemplo, dice mapuche ñen, yo soy mapuche, ¿ya? O huilliche ñen, yo soy huilliche, huiliche. Acá abajo dice huariache ñen, yo soy de la ciudad, por ejemplo. Ya entonces el ñen le da esto del soy, ¿cierto? Entonces, cuando yo le agrego esta partícula ñen, le agrego esto del soy, ¿cierto? Yo soy labrador o labradora, que trafe ñen, huizuf ñen, yo soy alfarero o alfarera, etc. Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, volviendo a estos ejemplos, acá en la esquina sale, claro, que trafe ñen sería soy labrador o labradora. Rutrafe ñen, soy orfebre. Chalguafe ñen, soy pescador o pescadora. Nurecafe ñen, soy tejedor o tejedora. Huizufe ñen, soy alfarero o alfarera. Y Zunguma chife ñen, soy Zunguma chife. ¿Ya? Entonces con esto del ñen, le estoy agregando el yo soy, ¿cierto? Que es como para complementar y para decir como bien a lo que me dedico. Feliz. Ya importante, por último, entender que este ñen se puede conjugar, ya porque también tiene una, se puede entender también como un verbo, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que trafe ñen, volviendo al que trafe, estaría diciendo, yo soy labrador, pero si yo estoy hablando, le digo al Peñigao, chalhuafe ñeni, ahí estaría diciendo, tú eres pescador. O le podría decir, Ya lo- Rakife ñeni, tú eres contador, ¿ya? Si lo conjugo y le agrego la terminación imi, estaría diciendo tú eres. Entonces, Rakife ñeni, como dice, tú eres contador, Chalwafe ñeni, tú eres pescador. Y así, ¿ya? Rukafe ñeni, tú eres un hacedor de casas, etc. Lucas Fiñey. Y si yo digo Rukafe ñey, por ejemplo, yo le estoy contando a ustedes del Peñigao, y digo Rukafe ñey,
estoy diciendo él es constructor de casas. ¿Ya? Entonces esto se puede conjugar. Y esto es importante que también se queden con esta... ولكن Fel- رمتون Mai Ramtuñi, que claro. Adi, Ramtun. Yo tengo una pregunta para preguntar. Por ejemplo, ¿eres un pescador? Para preguntar, ¿es la misma palabra o tienes que agregar otra cosa para significar que es una pregunta? sí, se puede hacer de las dos formas. O sea, puedo como preguntar, por ejemplo, si yo le pregunto al Peñi Gabo, le digo, ¿Chalwafen Amy? Así como en interrogativo, pero como para explicitar que quiero preguntar algo, también le puedo decir, ¿Chalwafen Amy am? O que trafe Amy am? Y el am, que es lo que notó acá el Peñi en el chat, es para enfatizar que estoy preguntando algo, ¿ya? Le va a dar la connotación de pregunta. Ya, Taltumai. Claro, sería como, ¿acaso eres pescador? Y hay varias formas de preguntar también. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, yo creo. Ya, bueno, vamos a practicar entonces aquí, como siempre, con los gatitos, ñarki. Aquí hay una pregunta, ¿cierto? Que dice, Chumkeiti ñarki, ¿qué hace el gato? Entonces, la idea es que ustedes en el chat respondan la primera, que el cantón, ¿cierto? Es el verbo cantar. Entonces, ¿cómo yo podría decir que el gato es cantante? ¿Cómo se podría Aquí respondieron el canto chefe, pero no aplica en este caso. no, el canto chef? No, no sé si el que le canta a la gente podría ser. Claro, sería, como dicen acá, el canto feñei. O el canto feñei. ¿Ya? O sea, y también le podríamos agregar el tiñarqui o el canto feñei. ¿Ya? Que aquí el canto feñei sería es cantante, ¿cierto? El gato es cantante. Feliz. Sí, ahí para decirle al Peño Benjamín que, claro, no sería tiñarqui ulcantu ñey, sino que ulcantufe ñey. Ya es necesario que esté el fe, si no cambia el sentido completamente. Feliz. Ahora Peñi, Gabo. Ah, Rucan, Feley, ya, Muleiki ñarqui, Rañin Tuleilu, hay un gato que está al medio, ya, Feita, ¿qué es? Shumkei tiñarqui, ahí aparece el verbo rucan, ¿cierto? Y aquí me dicen Rukafeñei. Ah, Felei Mai. Tatiñarki Rukafeñei. Ñarki Rukafeñei. Felei Rukafeñei. Tiñarki Rukafeñei Mai. O sea, él es un hacedor de casas, ¿cierto? Es un albañil. Él o la gata, ¿cierto? Se dedica a construir casas. Ñarki Rukafeñei. Felei Mai, come tripai. Cañelo. Feliz. Y el último, tenemos un ñarqui que corta el pelo. Entonces, ¿cómo diríamos que el gato es peluquero? Y aquí Regina, claro, escribió Cupiluñei y ese no apunta a lo que estamos preguntando, ¿ya? Porque sería Cupilfeñei, la forma de decir, ¿cierto? Que se dedica a cortar el pelo, o que es un gato, ¿cierto? En este caso, que se dedica a cortar el pelo. Cupilfeñei. Feliz. Con Metri Pie. Entonces aquí tenemos las respuestas.
Mai, El primero era el cantufeñey, segundo rucafeñey y el último pupilfeñey. ¿Ya? Mai, copil feñei. Felei. Tenemos más. Felei, ya. Huele, pule, huele, quiñarqui. Por el lado izquierdo hay un gato, ¿ya? Que está con una cámara, ¿cierto? Y está haciendo la acción de acentunear a alguien, ¿ya? Está retratando a alguien. Acentun, ¿ya? Entonces, Shumkei Tiñarki, ¿a qué se dedica el gato? ¿Cómo dirían que es fotógrafo el gato? Acentufeñei, Felei Ñarki, acentufeñei. Acentufeñei Tiñarki también está bien, muy bien. Acentufeñei, ¿ya? Va a ser lo mismo si dicen Tiñarki, acentufeñei o acentufeñei Tiñarki. Porque es como si dijeran, ¿es fotógrafo el gato o el gato es fotógrafo? Entonces ambos se entienden, son lo mismo, así que está bien. Feley. El del medio es un bombero o apagador de fuegos. Claro. Y Chongum Kutral es apagar fuego. O Chongum Kutralun también podría ser. Claro. Entonces, ¿cómo diríamos que el gato es bombero? Chongum Kutral. Ya dijeron ya por ahí. Chongum Kutral Feñei Pi Andrea. Aquí dicen Chongum Kutral Feñei. Chongum Kutral Feñei. Hay aquí una pregunta. Chemantati. ¿Qué significa ti? El ti es el artículo la, el, lo también. ¿Ya? Para decir el gato, ¿cierto? En este caso. O la gata podría ser también, perfectamente. Chongum Kutral Feñei Tiñarki. Leí. Kumetripai. Tiñarki, Shongum, Kutral, Feñei. Ya, Felei. Luego tenemos Aucantún, ¿cierto? Aucantún que significa jugar, pero que si alguien se dedica a jugar, lo vamos a entender como un gato, en este caso deportista, ¿ya? Un gato que se dedica a hacer algún deporte, ¿sabes? Porque lo hace como su dedicación. ¿Cómo dirían que es deportista? Que es jugador. Aucantufeñei tiñarquí, aucantufeñei, mai, ñe, ¿cierto? Tiñarquí, aucantufeñei. Ay, con corazón, pelei, mai, feitati. Mai, es muy hermoso el gato, claro. Y aucantufeñei, pelei. Feñei. Bueno, entonces aquí tenemos las respuestas. La primera era Acentu Feñei. Segunda, Chongum Kutral Feñei. Y la última, Aucantú Feñei. ¿Ya? Mai, Una cosa importante que se me fue a decir, pero que ahora aprovechemos de decirlo, es que para ¿cómo se dice? Acentuar estas palabras, generalmente tenemos que hacer la marca entre las partículas que vamos agregando. O sea, primero digo acentu, ya que es como la raíz, después fe, y después ñei, o sea, acentu fe ñei, ¿ya? Acentu fe ñei. Hago como 3 acentuaciones y voy acentuando a partir de las últimas palabras o de las partículas que voy integrando. ¿Ya? Acentu feñei, chongum kutral feñei, aucantu feñei. ¿Ya? Igual la acentuación siempre nos va a costar al principio, porque como no tenemos tantas nociones de los verbos, o principalmente porque hay muchos verbos que son compuestos, o sea que vienen de 2 o 3 palabras, entonces es una cuestión más de práctica y de ir conociendo más Mapuzungún para saber dónde hay que acentuar. Claro, pero eso es justamente importante también poner oído y a una buena pronunciación en ese sentido, porque si no se hace esta diferencia, separando un poco las partículas, como una pequeña mini pausa, al momento de escucharlo uno no va a entender realmente lo que está diciendo, porque se puede generar una confusión al final. Acentufeñei, entonces acentufeñei, ¿ya? Como la diferenciación entre raíz, partícula,
¿cierto? Junto con la terminación. Así que eso, muy, muy buena acotación, Peña. Pele y Amy. No, ya. Aquí tenemos el verbo hacer karukan. Hacer karukan, que viene de como primero acerca, que sería como diseñar, se entiende acá, y ruka, que es casa. Entonces, hacer karukan sería diseñar casas. Entonces, ¿cómo diríamos que el gato diseña? O también se podría entender como arquitecto, un gato arquitecto. Gata El gato arquitecto. arquitecto. Hacer karuka feñei, dice Pi Gastón. Mai. Gonzalo Café Pi acerca Ruca Feñey. Cecilia Feipi Tiñarqui acerca Rucan Feñey. Ahí, ¿cierto? Esa N está de más, la mien. Acerca Ruca Feñey. ¿Ya? Ñaki hacer karuka feñei. ¿Ya? Vámonos, Pepe. Peley. Al medio, ¿cierto? Tenemos a un gato que tiene ahí mucho dinero y tiene una calculadora, y a un gato contador, ¿ya? ¿Cómo dirían que es un gato contador? Al principio vimos que era Raki Fe, ¿cierto? Pero aquí le agregamos Ran para referirnos específicamente al dinero, ¿ya? Entonces Raki Ran Feñei, en este caso, ¿ya? Ya aquí lo único que pasa es que en esta conjugación, ¿cierto? El Ran viene a ser parte de la palabra, ¿ya? Entonces yo lo entendería como Raki Ran Feñei. Sí. Aquí tal vez el verbo debería ser raki, ra, no. Claro. Sí, con una intermedia. Sí, porque aquí, claro, el verbo debería ser con n al final y la forma en la que se diría es tiñarki, raki, ran, feñei, ya en donde ran es dinero, entonces es una palabra compuesta. Raki, ran, contar dinero. Es un contador de dinero en el fondo, eso es lo que está diciendo. Raki, ran, feñei, tiñarki, felei. Feli. Raki, ranen, contar dinero. Felei. Y la última, que el verbo en realidad es seumai y yaelun, que lo voy Claro. a poner acá, que sería hacer comida. Seumai y yaelun es hacer comida. Entonces, ¿cómo diríamos que el gato es chef? Es un cocinero. Seumai yael feñei, ¿cierto? Seumai yael feñei. ¿Ya? Y yael, para que es comida. ¿Ya? Hay dos formas de decir comida. Tanto yael o yahuel. Yahuel. Lo voy a anotar acá, que es con Q. Yael. Yahuel. ¿Ya? Yahuel o yael es para hablar de comida. Entonces, claro, un cocinero sería Seumai Yael Feñei. Tiñarki, Seumai Yael Feñei. Cherokee. Y aquí tenemos la respuesta. La primera era Acelca Ruka Feñei, la segunda Raki Ram Feñei, y la última Seumai Yael Feñei. Así que, come tripai, come zungu, ¿ya? Ya, bueno, para ir terminando, acá vemos un poco lo que vimos hoy día, y ahí la diferencia. Tenemos, para responder a esta pregunta, lo podemos responder de dos formas. La primera es con la partícula que, ¿cierto? Que es la que nos habla de habitualidad. Entonces aquí tenemos una persona que se dedica a hacer pan, ¿ya? Y esta persona podría responder a Chunkeimi de dos formas. Podría responder como la primera, que dice Kofkeken, ¿ya? Importante, como dice el Peñi Gabo, o escribió mejor dicho, Kofken es el verbo para hacer pan, ¿ya? Es el verbo hacer pan. Kofken. Y Kofkeken, como le agregó el que, estoy hablando de que yo hago pan, pero
habitualmente, ¿cierto? Yo suelo hacer pan, también se puede entender, o yo hago pan, pero con habitualidad. O sea, es algo que realizo constantemente. Y la otra forma de responder a esto sería con la partícula fe, ¿cierto? Si yo digo kofkefe, estaría diciendo panadero, ¿ya? Pero yo quiero decir que yo soy panadero, le tengo que agregar el verbo o la partícula ñen, ¿cierto? Que es lo que vimos al último. Entonces, si yo quiero decir que yo soy panadero, voy a decir kofkefen ñen, ¿ya? Kofkefen ñen. Y ahí estaría diciendo yo soy panadero. ¿Ya? Entonces tenemos kofkeken, hago pan, y kofkefen ñen, yo soy panadero, para responder a esta pregunta de Chunkein. Entonces, bueno, para terminar hoy día, les vamos a preguntar a ustedes, Chunkeimi, o entonces, ¿cómo responderían a esto ustedes? Igual sabemos que hay varias profesiones que no se pueden nombrar en Mapuzungún. Por ejemplo, yo soy sociólogo y yo no puedo decir sociólogo en Mapuzungún. Entonces digo, ahí se salió. Entonces digo, sociólogo ñen. Y ahí estaría diciendo, soy sociólogo, por ejemplo. Ya para no inventar. Claro. Igual hay algunas palabras que se han ido inventando, ¿ya? También, como neologismos. Que preguntaba, por ejemplo, geóloga o psicólogo, yo creo que he visto por ahí. Sí, sí, hay formas de nombrarlo, pero Claro. habría que buscarlas. Pero son como Sí, neologismos, o sea, son palabras que algunas personas ocupan, creo que nos pueden servir para decir mi profesión en claro. Mapuzungún. Periodista creo que había visto a Molson Gufe, Sí, pero sí. Mapuzungún. Ya, entonces aquí tenemos alguna, por ejemplo, la mía Regina dice Inaram Tufenien, o sea, soy investigador. Leí. Gonzalo dice Rukafenien, o sea, hago casas, o también puede ser como que albañil también, Muy. o otra En la cosa. mía, Javier había puesto geóloga feñen. Y ahí aclarar que el fe no iría en este tipo de estructura de pasar, ¿cierto?, del castellano al mapudungún, porque el fe sería como que hago geóloga, ¿ya? O que me dedico a geóloga, soy. Entonces como que cambia el sentido, en cambio geóloga ñen simplemente sería soy geóloga, o antes había respondido otra pregunta que era cómo se decía ingeniero, sería ingeniero ñen, no ingeniero fe ñen, ¿ya? Eso. Vale, y varios nos ponen aquí Chilcatufenien, o sea, soy estudiante, Acelca Rukafenien, soy arquitecto tal vez, Antinao, que no sé si es Peñilamien, dice Kimel Feñen. Claro, Kimel Feñen, que creo que no salió en los ejemplos, pero Kimelfe sería profesor. Importante aquí, profesor o profesora. Y hay varias formas de decir profesor. Kimelfe, Kimel tu jefe también. O Kimeltufe también, ¿no? ¿Ya? Amulsun Gufe sería periodista. Lo he escuchado en algunas partes. Voy a anotar acá. Kimel no es conocimiento. Kimon es conocimiento. Kimel es como, Hacer saber. claro, o dar conocimiento también, se puede entender. Eh, Vamos a ver si pusieron hacer cafeñén. Chumichi piñique y bailar. Me puso un buen meo.
Peñi Gabo. Purun. Purun. Purún sería Purun. May. bailo, ¿ya? O bailar. Entonces, si yo quiero decir que soy bailador, bailarina, ¿Cómo lo diría? soy bailador. No sé, es... Purun Feñen escribió. Purun Feñen sería. Purun Feñen. May. Purufeñen. Hasta el Feñen yo lo entendería como alguien que se dedica a reparar algo. ¿Ya? Algo así. Pero sí podría ser como diseñadora también. Geólogo Ñen, dicen aquí. Amul Sungu Feñen. Kimel Feñen. El que te arregla la cabeza, psicólogo. Hay una forma, pero no Voy a buscar si recuerdo está- ahora. Aquí Asunchefe preguntan, y Asunchefe no significa nada, sino que es el No. nombre del grafemario que utilizamos en las Sí. clases, pero no tiene ningún significado. Es solamente creo que las primeras palabras del grafemario, por eso se dice Asunchefe. Feliz. ¿Ya? Bueno, no sé si alguien más quiere poner su profesión, porque ya estamos terminando. ¿Alguien más? Chunkeimi, Alcotón. sonidista ñen. Sí, no. Pero igual, sí, pero sí hay palabra para sonido que sería auquín, pero Claro, ahí igual es como un poco jugar con el idioma, que también es Claro. obviamente muy válido. Claro, por ejemplo, auquín, como dice el Peñi, es sonido. Entonces, Claro. no sé, podríamos decir auquín tufeñén, soy como sonidista, pero claro, ahí ya entraríamos en como más jugando con el idioma, que Claro. también es importante igual, ¿cierto? O por lo menos yo en mi postura es importante utilizar estas partículas, ir jugando. Al principio siempre es como harto de ir jugando con las palabras. Por ejemplo, a mí me pasó que yo cuando estaba aprendiendo trataba de ir jugando, de ir creando palabras, de ir tratando de decir ciertas cosas que tal vez en el Mapuzungún no tienen una forma propia de nombrarse, pero que uno puede ir creando. ¿Ya? También es parte del aprendizaje. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, usted tendría que enfocarse en pensar realmente qué es lo que hace un sonidista, po, porque sería auquinfeñén o auquintufeñén, como decía el Peñi, como que quizás sería como alguien que hace sonido simplemente. Pero si usted lo que hace siendo sonidista es como que algo suene bien, podría ser como cumé, amul, auquí, feñén, ya, pero ahí uno podría ir jugando, como decía el Peñi. Pero para hacer eso hay que pensarlo bien, pues así sentarse y pensar así cómo podría ser, ¿ya? Y de esa forma es más fácil para el resto entender a qué se está refiriendo, ¿ya? Pero si no, sonidista ñen también está bien. Y respondiendo a la pregunta de Andrés, decía, Shemauta Lyozunguñe se refiere a responder, pero así como en imperativo dice responde. Lyozunguñe, responde. Fele. Ya. Bueno, yo creo que ya vamos a ir Mike, cerrando por hoy día. Ah, bueno, aquí había una tarea, pero yo creo que esta la dejamos para la casa, para que ustedes la hagan en su casa. Luca Acusado, partimos con eso. ¿ya? Que es, respondan ustedes, ¿qué hace tu gente? ¿Ya? Chumkei Tamipuche, como el Chumkei en este caso termina en Y, estoy preguntando por tu gente. ¿Ya? Chumkei Tamipuche. Y aquí tienen como una tablita donde se pueden guiar y pueden responder esta pregunta, ¿cierto? Tañiñuque, Ngureka Fiñei,
Tani Chao, Rocafiñei, Tani Chesky, Rutrafiñei, ¿ya? Etcétera. Ahí ustedes pueden practicar con esta tablita para que vayan averiguando sobre más profesiones. Feli. Bueno, y todo esto va asociado, ¿cierto?, a verbos también que les dejamos en la carpeta de la clase número 3. Así que ahí hay varios verbos que está el verbo y después está conjugado como para, ¿cómo se podría decir? Un oficio o profesión, ¿ya? Así que eso para que puedan estudiarlo. Pelei. Ampife podría ser médico. También podría ser remoltuchefe, Mai. mach. Bueno, Pelei compuche. Felei. Ok. Felei con pupinícula bien. Pero Huechul Ain Tain Kimelubun, Tain Kimeltubun, pero mañana con Kumile Caimón, Ka Pewain, Jueves Antú, Tain Soy, Kimael Mapuzumun. ¿Ya? Bueno, espero que todos estén todos bien, que puedan descansar hoy día. Y nos volvemos a ver el jueves. ¿Ya? Ahí vamos a revisar Bye. esta tarea para que la hagan. Y recuerden revisar los materiales que están en la carpeta, en donde hay una guía de verbos, una guía de profesiones, así que ahí también pueden ir resolviendo algunas dudas. Felei, Ya, Peu Felei, Kayal, Peukayal compuche, Punmai, Kunmai, Pelei, Kumeo Mautoaimon, Cantu Pewain, Peukayal, Kunmai, Pewain. Shalto Maya Alexandra